Bueno, aquí está la lámina que ustedes tendrían que haber visto mientras estábamos haciendo el repaso. Les va a llegar a la casa, ¿no es cierto?, en el correo. Hoy en nuestra última clase, entonces, me van a tener que tener un poquito de paciencia porque se perdió algo. Hoy día terminamos. Al final de la clase necesitamos un poquito de ayuda porque esto tiene que quedar armado para un desayuno mañana de pastores de Ñuñoa. Entonces, si me pueden ayudar a colocar mesones, se los agradecería mucho. Este es el material que ustedes tienen que comprar para el curso siguiente, que como anunciamos, empieza el miércoles que viene. ¿Ya? Entonces, no vamos a dar ninguna vacación, precisamente porque yo me voy, ustedes ya saben, el 7 de junio. Entonces van a tener un mes para trabajar, para hacer todas sus cosas. Estos son los dos libros que tienen que tener, Profetas 1 y Profetas 2. Aquí está un comentario más asuntos de trabajo de los 12 profetas menores. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? No voy a trabajar los 4 profetas mayores, porque son demasiado largos, pero el contenido de los profetas menores abarca también en gran medida lo que predicaron Isaías, Jeremías y Ezequiel. Del Profetas 2 tiene 2 discos. Uno que son clases en vivo, porque este curso fue enseñado acá hace un tiempo en una lunes de Biblia, entonces tiene las clases y los PowerPoint correspondientes. Y este contenido, mientras yo lo estaba enseñando, para mí fue de tanta bendición que hice 10 mensajes que di acá en la iglesia, que son mensajes congregacionales sobre los profetas. Entonces los 2 corresponden a este libro 2. El 1 no se ha trabajado nada acá en la iglesia, va a ser la primicia ahora. Y tienen que tener ambos discos, porque vamos a usarlos en distinta manera durante el curso. Entonces este es el paquete que ustedes tienen que tener para la clase que viene. 2 discos y 2 libros. ¿Se entiende? Los discos se ven parecidos, porque tratan sobre Profetas 2, pero si ustedes le ven la carátula, son diferentes. El valor son 300.000 pesos, pero lo hemos dejado con un gran descuento, así que te va a salir barato. ¿Sí? ¿Es necesario, o sea, usted sugiere que escuchemos el CD antes de la clase, con el Profetas 1 o 2? No, tienen tareas que hacer que les voy a decir en la primera clase que vamos a hacer, porque como no tengo disco para Profetas 1, entonces no les puedo pedir eso. Solamente sería para Profetas 2. Vamos a hacer unos trabajos específicos tomando el modelo de Profetas 2, que ya está hecho, en Profetas 1, y eso es lo interesante, que ustedes van a tener que replicar algo desde un modelo. ¿Ok? Pero ahí lo van a entender. Mientras tanto tengan el material. El material para los estudiantes de la escuela ministerial tiene un 30% de descuento y ya con eso quedamos en el costo. Entonces, pídanlo así. Yo vengo de la escuela ministerial, el pastor dijo que para nosotros hay un 30% de descuento. ¿Bien? Esto es tuyo entonces, Ricardo. Toma, Ricardo, ustedes saben, es pastor de otra iglesia, entonces le hice este favor de traerle los materiales, que a ustedes no se los voy a hacer. Así que vayan el domingo a la librería y no se les ocurra llegar el próximo miércoles sin material. Bien, seguimos entonces con nuestra clase número 9, la segunda parte. Y lo que tenemos ahora es libres de ataduras generacionales. Son los 2 últimos temas que quedan del folleto. Este es un tema re interesante, bien poco explotado. Un tema que surge un poco más de la experiencia en liberación que de la Biblia propiamente dicha. Tengo que ser francos con eso. Aunque hay algunos antecedentes bíblicos, no creo que se pueda hacer un caso de esto, que se pueda hacer una doctrina muy clara sobre este tema. Creo que, a mi juicio, faltan algunas evidencias, pero con la poca evidencia que hay, más la gran experiencia de gente que trabaja en este tema, sí se puede sacar algunas cosas. Un paso importante hacia la libertad
es renunciar a los pecados de nuestros antepasados junto con todas las maldiciones que pudieran haberse puesto en nuestra contra. Hay un libro que les recomiendo que es un discipulado, el discipulado en la familia, que a pesar de que tiene la mayor parte de las lecciones orientadas a temas de familia, de relaciones sobre todo de esposos y también de padres e hijos, los últimos 3 capítulos hablan de cortar maldiciones generacionales y construir bendiciones generacionales. Entonces es un material importante. Esos últimos 3 capítulos rozan con esto que estamos viendo acá y lo recomiendo muchísimo. Aquí hay un antecedente bíblico. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, Moisés dice en medio de los 10 mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este pasaje es bien ilustrativo porque no tenía Moisés realmente ninguna razón específica para decir que iba a haber una atadura generacional. Sin embargo, él dice romper esto que es básico de los mandamientos, que es la relación con Dios a través de la idolatría, de un corazón dividido en el fondo, porque hoy en día, ¿quién diría yo me inclino a Baal, yo hago sacrificios humanos? ¿No es cierto? Yo voy a orgías programadas para fertilidad de la tierra. Suena muy raro, muy antiguo. Pero la idolatría no es solamente hacer ese tipo de cosas, aberraciones, sino es un corazón dividido, es intentar manipular las fuerzas sobrenaturales para mis propósitos. Eso es básicamente la idolatría. Entonces la idolatría está en muchos aspectos de la vida, más socialmente aceptados. Pero dice aquí que hay una consecuencia terrible de involucrarse en esto. Y es permitir una maldición, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras generaciones. Y fíjense que es largo, 3ª y 4ª generación. Entonces, aquí Dios nos está advirtiendo algo. Algunos han dicho, bueno, esto no necesariamente es espiritual, sino más bien son patrones de conducta aprendida. Padres idólatras forman hijos idólatras. Padres peleadores, ofuscados, enojones, polvoritas, forman hijos así. Padres mentirosos forman hijos mentirosos, etc. Conductas aprendidas. Pero nosotros sabemos que el mundo espiritual y el mundo emocional, el mundo conductual, tienen relación. No es tan simple como que le enseño algo a los chiquillos a través de lo que yo hago. También hay aquí una herencia. Y por eso lo puse esto acá, porque tenemos que aprender a mirar nuestra herencia hacia atrás, descarnadamente a veces, cortar espiritualmente lo que no corresponde y construir algo nuevo y mejor para lo que viene. Nosotros somos constructores de futuro y destructores de pasados insanos. Entonces eso tenemos que poder hacerlo con nuestras vidas antes de poder guiar a otra persona en ese proceso. ¿Me explico? Entonces esta revisión es realmente muy importante. Los espíritus familiares se pueden traspasar de una generación a otra si no renunciamos a ellos y proclamamos nuestra nueva herencia espiritual en Cristo. No somos culpables de los pecados de nuestros antepasados, pero a causa de ellos, Satanás ha logrado acceder a nuestra familia. Esta declaración que estoy haciendo acá, como dije, no es tan fácil de probar bíblicamente, aparte de estas pistas que la Escritura nos da. Pero no hay una doctrina clara de la Escritura para decir algo así. Pero la experiencia en liberación nos dice esto con mucha fuerza. Hay una influencia que se traspasa. Eso no quita que muchos males se transmitan genéticamente
o se adquieran por aprendizaje en ambientes inmorales. Las tres cosas anteriores, o sea, todo esto que vimos, pueden predestinar a una familia o a un individuo a un pecado particular, pero no dejen de lado lo espiritual. Si un niño, un joven, se cría entre hombres que son muy abiertos en lo sexual, que tratan a la mujer como un objeto, que la hombría tiene que ver con experiencias sexuales tempranas, que hay que proclamar las aventuras y lo que uno ha logrado, ¿no es cierto?, las conquistas. Entonces ese niño se va a criar con una visión de la mujer, del sexo, de lo que es ser hombre, que evidentemente va a tratar de reproducir. Y cuando uno se cría en un ambiente así, como adolescente ya tiene que empezar a probarse. Y por lo tanto, eso está más, ahí ustedes ven que es una conducta aprendida, socialmente inculcada, ¿verdad? Cultural. ¿Pero es solo eso? ¿O aquí habían influencias espirituales que venían ya por generaciones? Si ustedes tienen una propensión, ahora siguiendo con este tema, varones por ejemplo, las damas puede ser también, pero es un poquito menos frecuente, pero hombres, si ustedes fueron guiados de esa manera y ustedes se dan cuenta que tienen una forma de ser muy lasciva, promiscua incluso, que les cuesta controlar las miradas, que la imaginación va demasiado rápido, ¿no es cierto? Es hora de no solamente decir ¿por qué yo soy así?, sino preguntarse qué hubo en mi pasado. ¿Cómo fue mi papá en todo esto? ¿Cómo fue mi abuelo, si logro conseguir esa información? O mi bisabuelo. ¿Es casualidad que yo venga, por ejemplo, de un hogar divorciado y que yo me divorcie? ¿Es casualidad? ¿Saben ustedes que las estadísticas dicen que el 80% de los hijos de matrimonios que se han divorciado terminan también divorciándose cuando se casan? El 80%, 8 de cada 10 que vienen de un hogar divorciado, también se divorcian después. Y eso hay estadísticas para todo que son sorprendentes, pero creo que las estadísticas confirman este tipo de afirmaciones. Aquí hay una línea de descendencia espiritual y estos espíritus ancestrales y familiares reclaman pactos antiguos, influencias antiguas, permisos antiguos, de los cuales nosotros no somos responsables. Nunca estuvimos ahí, pero somos de esa línea y ellos reclaman eso. Pero ¿cómo? ¿No se corta todo con la salvación? ¿No se corta todo al recibir a Jesús? Por supuesto, pero hay una propensión y como les digo, no es que ustedes sean objetos títeres de espíritus, pero su influencia es potente. Jesús por ninguna parte podía ser dominado o poseído por un espíritu. Y sin embargo, Satanás se atrevió a tentarlo, a molestarlo en varias oportunidades. Y la más famosa, por supuesto, es la del desierto. Entonces, si se atreven con el Señor Jesucristo, ¿no se van a atrever con ustedes? ¿No van a reclamar en mi vida lo que mis ancestros les permitieron? ¿Por tontera, sin querer o queriendo? ¿Sin saber o a propósito? ¿Me explico? La experiencia en liberación muestra que los espíritus tuvieron control sobre algún antepasado. Los espíritus que tuvieron control sobre algún antepasado pueden intentar mantener dicho control sobre las descendencias futuras por medio de reclamaciones pactales o maldiciones específicas. Insisto, esto no lo van a poder ustedes encontrar como un pasaje bíblico muy concreto. Pero aquí es donde tenemos que mezclarlo con la experiencia. Recuerden que la Biblia es la escritura de las experiencias. Primero fue la experiencia, después la teología.
Entonces, creer que la teología reemplaza 100% la experiencia es un error. La experiencia tiene que decir si está enmarcada dentro de una teología sana. Pero evidentemente la experiencia va a superar en algunos ámbitos lo que sabemos de la Escritura. Aquí hay un caso, y el libro que les dije que leyeran, el de Kurt Koch, es extraordinario para entender esto. Tiene cientos de casos tratados de manera muy profesional, muy científica, si ustedes quieren, o sea, muy como de investigación, que corroboran esto que estoy diciendo. Aquí hay espíritus familiares que reclaman pactos. Insisto, pactos que se hicieron a propósito, ya cuando una persona se involucra con la oscuridad, o que se hicieron involuntariamente, simplemente por jugar o por dejarse llevar. ¿Soy claro con esto? No se descuiden entonces. ¿Cómo se hace? Tenemos toda la libertad, toda la autoridad en Cristo para ser libres de estas ataduras e influencias. Por lo tanto, averigüe todo lo posible, pero sin psicosis. Me he dado cuenta que cuando enseño esto, sobre todo ya en términos de prédicas, la gente se empieza a psicosear y empiezan a buscar y averiguar y todo, qué pasó y dónde entró esto, y esto es súper terrible y no me lo voy a poder sacar. No, entiéndame, usted ha pasado del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino del Hijo, a su luz admirable, pero quedan resabios. Así como usted tiene la vida de Cristo, el Espíritu Santo en usted, pero la carne sigue molestando. De esa misma manera, estas influencias y reclamaciones van a seguir molestando en su vida. Y si usted no está consciente o pretende negarlas, mejor para ellos. Al final, el mejor truco del diablo es que la gente crea que no existe. Entonces, trate estas cosas rigurosamente, pero sin psicosis. No permita el temor en su vida ni en este proceso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice, el perfecto amor echa afuera el temor. Tenemos el perfecto amor de nuestro Padre, asegurado por la cruz de Cristo. Tenemos toda autoridad espiritual en los cielos, porque estamos en Cristo. Tenemos todo el amor de nuestro Padre a nuestro favor. Por tanto, hacemos esto con humildad, pero sin susto. No le tenga miedo a lo que pasó en su historia. No le tenga miedo a enfrentar lo que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hicieron. No crea que está condenado o marcado por el pasado. Eso es una idea irracional, es una mentira de Satanás. ¿Me explico? Pero búsquelo, enfréntelo. Y sin temor alguno, sino cuando descubra algo con fe y autoridad, como hijo de Dios, renuncie y eche fuera. Cuando yo comprendí esto por primera vez, me fui a un parque, porque no quise hacerlo dentro de casa. Me fui a un parque y pasé mucho tiempo, un buen rato, orando en ese parque. Estaba muy solitario en una tarde de invierno. Y comencé a buscar porque me di cuenta de algo que surgió en mis recuerdos. Algo que yo veía en la actitud de mi papá y veía en la actitud de mi abuelo. Veía en las cosas que mi abuelo hablaba, las cosas que él me regalaba cuando yo era niño. Veía el impulso, cómo se festejaba algunas cosas que yo hacía y no se festejaban otras. Entonces yo me di cuenta de una cierta influencia. No pude averiguar más que hasta mi abuelo, pero sin que fueran malas personas, ni mi padre ni mi abuelo. Y siempre fueron personas presentes, cariñosas, etc. Y yo no creo que ellos estuvieran involucrados en nada oscuro a sabiendas. Pero evidentemente como hombres que no eran del Señor, no eran creyentes, ellos se dejaron llevar por lo que conocían, su influencia espiritual, y de eso determinó lo que era bueno o malo para ellos. Y esa influencia yo la percibía en mí.
fuertemente. Y me molestaba, era algo con lo que no podía vivir en paz. Me molestaba en mi vida, me molestaba en mis relaciones, me molestaba en el ministerio. Y sin entrar en detalles, cada uno tendrá que ver lo suyo, pero hice estos descubrimientos. Me fui a este parque, oré por mucho rato e hice este ejercicio. Y después de lamentar, después de renunciar a lo malo, aceptando lo bueno, el amor que recibí de estas personas, pero rechazar esta influencia, después de declarar quién soy en Cristo, dónde estoy parado, y hacer finalmente una autoliberación, lo que hemos estado hablando acá, o sea, echar fuera en el nombre de Jesús. Y yo por primera vez en mi vida, yo sentí que algo salió de mí. Sentí que cosas salieron de mí, sentí como que estremecimientos, sentí cosas que salieron de mi boca, sentí, no les puedo explicar, es una sensación sobrenatural, pero es como que hubiera pesado menos después de eso. Me paré y las flores de la plaza se veían diferentes. Es como que de pronto el día se hubiera aclarado. Después de una lluvia, así esa luminosidad. Fue una experiencia maravillosa. Y me di cuenta también, no solamente porque lo viví yo mismo, creyendo en lo que me estaban contando y poniéndolo a funcionar, que es algo que he tenido que repetir con el tiempo. Porque las enseñanzas, las marcas del pasado tienden a repetirse. Tiende uno a tener una propensión. Entonces no es solamente una batalla para ganar la guerra. Es una vida de trabajo, de luchar contra la influencia que el malo ha puesto en nuestras vidas de una manera u otra, derribar los baluartes del enemigo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y construir baluartes de gracia, de fe, de humildad. Esa es la vida del creyente. Y la meta es la santidad total. La vida de Cristo en nosotros. No es una meta pequeña. Nos demorará toda la vida, pero para allá vamos. No se conformen con menos. ¿Soy claro? Si ustedes no lo hacen para ustedes mismos, no intenten hacerlo con otros. Porque hablan, como dice el dicho, por boca de ganso. No es propio, no les queda bien. Sigo un poquitito porque para poder terminar esta clase y después vamos a algunas preguntas. Así que anótense lo que quieran, ¿no es cierto?, preguntar o comentar. Vamos al último tema, libres de amargura. Dejé este tema como el último porque es un tema con el que van a tener que tratar siempre. Toda la vida vamos a tener situaciones que amargan nuestra vida. Todo el tiempo. Si no es hoy, será mañana. Y a lo mejor ustedes arrastran esto por mucho tiempo. Necesitan ser libres de esto. Si las ataduras generacionales son algo que hacemos una vez y después de que descubrimos esto vamos haciéndolo de nuevo, pero cada vez es como más enfocado y un poquito más simple. Y les animo a ver el folleto con todas estas declaraciones doctrinales que son importantes, con estas renuncias específicas, con estas oraciones específicas, ¿no es cierto? Y todo esto funciona por la fe, porque no es que funcione simplemente como un amuleto, que las decimos y listo, no. Funciona porque creemos y porque nos ponemos delante de Dios. Entonces, llegamos igual a algo que está terriblemente oculto y que son las amarguras. Alguien definió la amargura como una venganza no efectuada y me parece una excelente definición. La amargura es algo que quedó pegado en nosotros, un dolor potente de nuestro pasado, una rabia potente de la cual no pudimos hacer nada. No pudimos tomar venganza, no pudimos gritar, no pudimos sacarla y produjo una raíz de amargura.
Entonces, necesitamos perdonar. El perdón es el único antídoto para la amargura. Y perdonar, hermanos míos, no es fácil. De lo contrario, Satanás gana ventaja. Así como con la ira, que llega a ser pecado, Satanás gana el lugar. Con la amargura, la raíz de amargura, él gana un lugar en nuestra vida y daña a otros también. Porque la raíz de amargura genera ira, genera mal carácter, genera tristeza, genera inconformidad, desgano, molestia de vivir. Y los puede obviamente llevar a una depresión, los puede llevar a otro tipo de enfermedades emocionales y tenga por seguro que va a dañar a gente inocente. De lo contrario, si no llegamos al punto del perdón, lo almacenamos como una raíz de amargura, dice acá, y Hebreos nos advierte que alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así que esto no es algo pequeño. La raíz de amargura es mucho más frecuente de lo que tendemos a pensar. Y como les digo, el único antídoto es el perdón. Aquí les traigo una propuesta. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos da una pauta, porque nos dice, para saber perdonar, mire el modelo de lo que Dios hizo contigo e imítalo. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Comprendiendo el perdón que Dios nos otorga, entendemos con mucho más claridad el perdón que el Señor espera que nosotros otorguemos a las personas. Y eso es lo que quiero revisar con ustedes brevemente. Primero, ¿qué es lo que no es el perdón? En primer lugar, el perdón no es justificar a la otra persona. Es que el pobre fue maltratado de niño, fue violado, fue encarcelado, fue un joven súper maltratado, por eso me robó, por eso me agredió, entonces lo perdono. Eso no es perdón, eso es justificar. Eso es encontrar la causa por la cual la persona llegó a ser de tal o cual manera. Pero eso no significa que yo lo haya perdonado. El perdón no es justificar. El perdón no es olvidar la ofensa y dejar que el tiempo se haga cargo de eso. Ese viejo dicho, dar vuelta a la página. Ya pasó hace tanto tiempo, demos vuelta a la página. En el fondo, eche la tierrita debajo de la alfombra y sigamos adelante. No pensemos más en esto. Error. Los casos no tratados de perdón se vuelven raíces de amargura. Con el tiempo lo olvidamos, pero el inconsciente nunca lo olvida. Lo sigue trabajando y en el corazoncito es una tremenda raíz de amargura. Y no, de repente no nos damos cuenta por qué reaccionamos frente a ciertos estímulos de una cierta manera. Aquel que no perdonó a su papá va a reaccionar contra fuentes, o sea, todo lo que es autoridad. Va a reaccionar mal. Aquel que fue menospreciado por alguna causa va a reaccionar mal contra todo lo que parezca segregación, ¿no es cierto?, diferenciación. Va a reaccionar muy mal. Y a lo mejor la otra persona no tenía ni una intención de irse por ese lado, pero el afectado está predispuesto. ¿De dónde viene eso? Es una raíz de amargura no tratada. Pedir perdón a Dios, pedir a Dios que perdone
a la persona que nos ha ofendido. Eso suena más espiritual, ¿no es cierto? Así como Jesús en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pedirle a Dios que perdone a la otra persona no es perdón. Es como decir, yo no soy quien para juzgar a otro, yo no valgo nada. Al final de cuentas, Señor, por favor, perdónalos porque me hicieron daño a mí, sí, pero ¿qué soy yo? Mentira, eso es una postura. Si cada uno de nosotros cree que es el centro del universo. ¿Me entienden? Sea sincero consigo mismo. Ninguno de acá se cree nada. Eso es una postura. Todos nos creemos súper importantes. De lo contrario, jamás reaccionaríamos cuando alguien nos pega, cuando alguien nos empuja, cuando alguien nos grita. Todos reaccionamos. Todos nos ofendemos. De más o menos, pero todos lo hacemos. Es porque tenemos un ego enorme. Entonces no tome una postura así. Jesús puede tomar una postura así, por su perfecta armonía interna, por su perfecta comunión con Dios. Y entonces en un momento de injusticia máxima, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero usted y yo creo que no hemos llegado a ese nivel. Así es que no haga esto, eso no es perdonar. Pedir perdón a Dios porque, o pedirle a Dios que nos perdone a nosotros por estar enojados contra quien nos ofendió. Eso tampoco es el perdón. Si yo fuera más espiritual, habría perdonado. No sé por qué no logro perdonar, Señor, perdóname, al final yo soy el culpable. Yo soy el que no sirve para nada porque no logro perdonar. Entonces, Señor, al final descargamos al otro y estamos en un problema enrollado nosotros. Eso no es el perdón. Alguien necesita que lo perdone. Negar que fui herido, porque después de todo hay otros que han sufrido mucho más que yo. Entonces otra vez me rebajo y digo, lo mío fue poco. No importa, ¿no es cierto? Me robaron, pero no es para tanto. Mi mujer se fue con otro, pero tal vez yo me lo merecía. En realidad estoy tranquilo, deseo que le vaya bien. ¿Ustedes creen que eso es una reacción normal? Una persona que le pasa algo así, está enojadísimo, dolido, quebrado por dentro, con el corazón roto, quiere gritar, quiere pegar, siente miles de cosas. Esta sublimación no es sino ponerle paños fríos a una situación que no ha tratado y le va a pasar la cuenta. Eso no es perdonar. ¿Qué entonces razones por las que es importante perdonar? Sigo con lo teórico antes de llegar al perdón propiamente dicho, porque no quiero que se me confundan. Razones por las que es importante perdonar. Fíjese que nuestro Dios es un Dios perdonador y nos manda a ser imitadores de Él. Esto siempre ha sido para mí un desafío. Cuando el Señor dice, si ustedes no perdonan sus ofensas, yo tampoco les perdonaré sus ofensas contra mí, dice el Señor. Pero Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, ¿no es cierto? Perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, en la medida que nosotros perdonamos, tú también perdónanos. Nosotros somos campeones para decirle, Señor, perdóname. Yo no logro perdonar, pero tú sí perdóname. Y el Señor dice, yo no te voy a perdonar si tú no perdonas. Y eso para mí ha sido siempre un tremendo desafío. Me siento obligado a perdonar, pero no tengo ganas. Entonces, ¿cómo lo hago? En primer lugar, necesito comprender cómo es Dios. Porque si Él me dice que puedo perdonar, es porque puedo. Si Él me dice que puedo ser misericordioso como Él, que puedo tener el amor que Él tiene, que puedo hablar de la verdad que Él habla, si Él me dice que puedo perdonar, es porque puedo hacerlo. Todavía no sé cómo, pero entiendo en principio que es un acto de fe. Porque yo no hablo la verdad de Dios si no es por medio de la fe. Yo no puedo expresar el amor de Dios si no es por la fe. Así que esto también.
Los que hemos recibido el perdón de Dios somos bienaventurados. Esa nueva posición en Cristo nos hace libres de ataduras y es necesario comenzar a ejercitar dicha libertad. Uno de los primeros pasos en este sentido es la disposición a perdonar. Es tan importante esto, mis hermanos. ¿Saben ustedes que en la iglesia primitiva las personas eran llevadas por un proceso antes de su bautismo? Y a diferencia de lo que hacemos hoy, en la iglesia primitiva el proceso duraba mínimo 2 años, a veces hasta 3, donde había enseñanza, había un monitor, una persona que los controlaba para que su vida fuera ejemplar, para que realmente se mostrara el fruto del Espíritu Santo en esta persona antes de bautizarlo. Y el último proceso en esto que se trabajaba en los primeros convertidos era llevarlos por un proceso de liberación. Antes de su bautismo, los hermanos pasaban por los exorcistas de la iglesia, porque estaba muy consciente la iglesia primitiva de que lo espiritual ha quedado arraigado en la gente, y que entonces caras vemos pero corazones no sabemos, y que lo que llega a la iglesia no es tan simple como ¿quiere alguien recibir al Señor? Yo, muy bien, al agua pato, bautizado. Usted es cristiano, su salvación es para siempre, nunca se preocupe porque no la va a perder, no importa si no es fiel a la iglesia, no importa si tiene una doble vida, el Señor perdona todo. Ojo, hermanos míos, que el Evangelio es por gracia, pero la gracia no es barata, porque la gracia le costó la vida a Jesucristo. Y por eso el libro de Hebreos dice, ay del que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, le espera horrendo juicio. Entonces, este reduccionismo que ha hecho la iglesia cristiana, de una simple oración para recibir a Cristo y declarar, ya está todo listo en la vida, no hay nada más que hacer, es un terrible error. El ser humano se convierte de a poco. En mi experiencia, yo sé que tuve una experiencia potente el primer día que recibí a Cristo. Potentísima, mi vida cambió. Pero sé que al día siguiente, leyendo el folletito de las 4 leyes espirituales, mi corazón se volvió a quebrantar y volví a recibir a Cristo, con la misma convicción que la noche anterior. Y sé que a través de los años, escuchando mensajes, viendo mi interior, me he vuelto a convertir y el proceso de limpieza del Espíritu Santo no termina. Y si alguien me dice, pastor, ¿usted es creyente? Yo le diría que los frutos hablen, porque yo no me atrevo simplemente a decirlo de la boca para afuera, porque algún día recibí a Cristo. Es cierto que la Escritura dice, los que confiesan, por lo que confiesan, ¿no es cierto?, serán salvos. Pero también dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, ojo con minimizar, simplificar, reducir hasta la mínima expresión algo que es tan maravilloso. Los que hemos recibido el perdón de Dios somos bienaventurados, tenemos una nueva posición, hay que aprender a vivir en ella. Y tal vez la primera actitud es la limpieza del perdón. Si ustedes recibieron al Señor cuando tenían 2 años, 3 años, 4 años, a lo mejor mucho de esto no les hace tanto sentido. Pero si ustedes lo recibieron más viejitos, esto debería estar haciéndoles mucho sentido. Razones por las que es importante perdonar. No perdonar las ofensas del pasado o en el presente resulta paradójicamente en un daño para nosotros, más que para el que nos hizo la ofensa. El que nos ofendió ya ni se acuerda del tema y nosotros seguimos enganchados con él. Y ese enganche es amargura. Las frustraciones que no hemos podido trabajar, así como los métodos de represión de sentimientos o de defensa de la autoestima, tendemos a reproducirlos en nuestras personas más queridas, particularmente en los hijos. Ahí hay algo de enseñanza de las maldiciones de 3ª y 4ª generación. Ustedes le van a pasar a los hijos lo que son. Por enseñanza y espiritualmente también. Y ahí no hay ni que hablar. Pasa solito.
Y ustedes no se dan ni cuenta cuando las niñas imitan los gestos de la mamá, los niños se parecen a los papás, piensan, hacen distintas cosas y empiezan a tener increíblemente propensiones emocionales y espirituales parecidas a los papás. Y uno dice, ¿cuándo le enseñé esto? Simplemente el ambiente emocional y espiritual estaba ahí y el niño agarró. Traten de ser limpios para que agarren lo bueno. Razones por las que es importante pedir perdón. Al ofender a una persona, ofendemos en primer lugar a Dios. Miren lo que dice David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba confesando lo que hizo con Betsabé, que es un adulterio, y después un homicidio. Pero David dice, contra ti solo he pecado. La ofensa contra el prójimo es, en primer lugar, pecado contra Dios. Por eso en la ley del Antiguo Testamento, que nos ayuda mucho a entender estas cosas, el ofensor primero tenía que llevar un sacrificio al templo para ponerse en paz con Dios y después restituir con el prójimo. No es solo restituir al prójimo, no es solo, ¿sabes qué? Si en algo te ofendí, perdóname. No funciona así. Pedir perdón es todo un proceso de humillación que es muy importante y beneficioso para nuestro carácter. Por lo tanto, es necesario pedirle perdón primero a Él, al Señor, y luego al prójimo. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque esta persona pretendía tener una vida espiritual normal, como si nada hubiera pasado. Y el Señor le dice, tu vida espiritual está quebrada porque estás con problemas con tu prójimo. Entonces, claro, ven donde el Señor, pero no a presentar una ofrenda. Ven a presentar un sacrificio por el pecado. Ven a ponerte a cuentas con el Señor. Pero después anda y ponte a cuentas con tu prójimo y entonces restaura tu vida espiritual. ¿Cuánto de eso pasa en la iglesia? Creemos que cosas del pasado nos afectan y tratamos de seguir con nuestra vida religiosa como siempre. ¿Creen ustedes que funciona así? Se quiebra. No hay poder espiritual, la oración no llega más arriba del techo, predicamos pero no pasa nada. No hay sanidades, no hay conversiones, porque hay congregaciones y también líderes que hemos llegado a ser expertos en una doble vida. Hermanos míos, no funciona así. La iglesia debe estar constantemente vigilante de estas cosas, constantemente en ayuno, constantemente buscando pureza, sin psicosis, pero entendiendo que aquí hay influencias poderosas y mantener rencillas con el prójimo corta la vida espiritual hacia arriba. De lo contrario, la comunión con Dios permanece rota, no hay reconciliación con nuestro prójimo y la culpa nos va carcomiendo lentamente, otra vez, amargura. Y termino con el proceso del perdón. El proceso, e insisto, es un proceso así como una decisión. Pero tal vez una mejor manera de decirlo es un proceso de decisiones. Cuando yo voy a perdonar, decido perdonar. Porque no es un sentimiento, es una decisión. Pero no es una sola decisión, es un proceso de decisiones. Porque vamos entendiendo la profundidad del daño y vamos soltando de a poco. Vamos escarbando en lo que ya tenía costra y no es agradable. Y hay que retomar cosas para irlas soltando de a una y necesita la ayuda de Dios. Por eso el perdón es un proceso de fe.
Les puse entre los archivos de cosas que ustedes pueden bajar del computador, les puse el último capítulo del libro de la fe, que se llama Fe para el Perdón. Para mí fue esencial en una época muy difícil de mi vida, cuando escribí ese libro, y en el capítulo 16 yo iba a terminar. Pero escribí el capítulo 17 porque entendí algo muy importante. Si no logro hacer un proceso completo de perdón, no voy a poder continuar, ni con el ministerio, ni con este libro, ni con nada. Y entendí una cosa muy importante. Se requiere fe profunda para perdonar. Porque así como debemos aprender a llevar nuestras llagas en las llagas de Cristo para la sanidad física, también tenemos que hacerlo con la sanidad emocional. Al final, hermanos míos, nadie les va a pagar lo que les robaron. ¿Me entienden eso? Eso es lo difícil del perdón. El perdón significa asumir el costo de lo que no fue hecho. Es decir, el cristiano tiene un deber de perdonar, pero también un potencial muy diferente, porque la limpieza final de las emociones es algo que solo Dios puede efectuar. Entonces, a un inconverso yo no me atrevería a decirle, tienes el deber de perdonar, tienes que hacerlo. Yo le diría, te conviene hacerlo, es necesario, porque si no tú quedas enganchado de la otra persona, y la otra persona ya se olvidó de ti y tú sigues dañado. Pero al cristiano yo le diría, además de todo eso que es cierto, hay un potencial en ti por el Espíritu Santo. Hay una capacidad por la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, que te animo a disfrutar la paz del perdón. Y además, Dios te lo manda. Porque sabe el Señor que si no perdonamos, las raíces de amargura van a acabar contigo. Te van a volver una persona no solamente amargada, que eso es como lo obvio, sino frustrada, derribada, envidiosa, malhumorada, etc. Y aquí tienen estos breves pasos para perdonar. Cuando uno está haciendo consejería, con mucha frecuencia llega esto. Puede ser muy esquemático lo que les voy a decir, pero traten de seguir cada uno de estos pasos en este proceso. El primero es reconocer el dolor y el odio. No disminuya, no le baje el perfil, no justifique. Reconozca, esto me dolió, pero hasta el tuétano. Esto me ha provocado una rabia, tengo odio, si pudiera lo mataría, la mataría, ¿me entiende? Exprese lo profundo de lo que fue esto en su vida. Reconózcalo, llórelo, grítelo. Tenga alguien al frente que se haga pasar por la otra persona y usted le pueda decir todo lo que significó. Deje que salga. Eso todavía no es el perdón, pero es el enfrentarse a lo que fue. Segundo, decida llevar la carga de las ofensas en todo aquello que no le pueden restituir. Es decir, tome el dolor de la ofensa y asúmalo. Luego corte la cadena espiritual de miedo, odio, rencor u otro sentimiento que lo ata al ofensor. Déjelo ir, encomiéndelo en la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Después de reconocerlo, uno quisiera tomar un palo e ir a darle a la persona. Y entonces uno dice, no Señor, tengo que soltarlo. Tuya es la venganza. Renuncio a mi derecho. ¿Saben ustedes que la venganza es un derecho? La venganza es un derecho. Obviamente no por nuestra mano, pero la venganza es un derecho. Cuando perdonamos, renunciamos a un derecho y se lo dejamos en las manos de Dios. Cuando perdonamos, decimos todo aquello que no me puedes restituir, lo asumo como un costo. Mire, si alguien les pide prestado 100,000 pesos
y se hace el leso, se hace el leso, se hace el leso, ustedes no pueden llegar y decir te perdono. Ustedes pueden decirle te lo regalo. Pero no pueden decirle tan fácil porque la persona no les ha pedido perdón y tampoco les ha tratado de restituir. Les está robando. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es pedir perdón, o sea, perdonar un robo, que es muy diferente. Tienen que asumir el dolor que produjo una confianza rota. Los 100.000 pesos es un tema, pero el resto es lo que uno perdona. Y el perdón no se va a poder concretar genuinamente hasta que la otra persona reconozca, te defraudé, por favor, perdóname. Antes de eso yo puedo ser libre porque estoy dispuesto a perdonar. Pero la reconciliación, que es la meta final del perdón, no se puede producir porque la otra parte nunca me ha pedido perdón. No reconoce la ofensa. Piensen, ¿se acuerdan que yo les dije que el modelo es Dios mismo? ¿Dios perdona a todo el mundo o a los que llegan a Él arrepentidos pidiendo perdón? Piense eso. El perdón de Dios está ofrecido a todos, porque de su perfecta armonía interna no nos sigue culpando. Él ya nos ha perdonado en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero no se concreta la reconciliación hasta que venimos y le decimos, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Piensen en eso. Pero cuando una persona llega y le dice, disculpa, hace 10 años que te pedí este 1.000.000 de pesos, que tú habías ahorrado con tanto esfuerzo, hace 10 años. Usted le puede decir, ya, pero este 1.000.000 de pesos ya no vale 1.000.000 de pesos, vale 1.5 millones. Ok, no importa, te doy 1.5 millones. ¿Eso restituye todo el dolor que causó esa ofensa? La desconfianza, que usted tuvo que pedir un préstamo para subsanar esto y aquello, la molestia, esa amistad que se rompió, ¿se lo van a pagar? Cuando uno perdona, hermanos míos, uno asume un costo de lo que nadie le va a pagar, jamás. Que es todo esto que está alrededor. Y todos estos sentimientos que se produjeron. Cuando alguien lo asalta en la calle, ¿usted cree que si después viniera el ladrón y le devuelve las cosas, con eso se acaba el problema? Y se acaban los sentimientos de rabia en ese momento, de frustración, de miedo, después de salir a la calle. Entonces, cuando usted perdona a alguien que lo ofendió de esa manera, es realmente llevar ese costo, decidir llevarlo. Eso es lo complejo. Coloque por fe el dolor que asumió en las llagas de Cristo, en la cruz. Él sabe cómo llevarlas y cómo sanar nuestras heridas. Cuando usted decide llevar el costo que nadie le va a pagar, está listo para colocar eso en la gran provisión de las llagas de Cristo. Y esto es por fe. Si usted no tiene fe para esto, nunca va a tener fe para sanar, nunca va a tener fe para liberar, nunca va a tener fe para vivir en Cristo. Esto es el punto de partida, soltar una ofensa. Y 4, no espere hasta sentir deseos. Nunca los va a tener. Los sentimientos necesitan tiempos para sanar, después de tomar la decisión de perdonar. Lo que se gana es libertad, no un sentimiento. No diga, Señor, ayúdame a perdonar, pues Jesús ya le ayudó. Enfrente el dolor y ponga al ofensor en las manos de Dios. Este simple proceso de 4 etapas puede costar varias sesiones. Requiere que lo aprendamos a trabajar en nuestro mismo corazón. Primero, requiere que entendamos la profundidad del recurso de Dios para perdonar. Y requiere una valentía, hermanos. Yo creo que no hay nada más valiente en la vida que perdonar.
A lo mejor si a usted lo que le han hecho es, le han mentido alguna vez, usted dice, no, no es tan difícil perdonar. Pero ¿qué dice si se enfrenta a alguien que lo ha violado? A alguien que le robó, que le estafó, que usted terminó en la cárcel y perdió 10 años de su vida por eso. ¿Qué me dices de alguien que le violó a la esposa, que mató a su madre, que atropelló a un hijo? Si alguien me dice que no tendría ganas de matar a una persona así, yo creo que no es humano. Pero muchos tienen que vivir con eso. ¿Cómo se hace? Por eso dejé para el final esto, pero lejos es el menos importante. Es central y recurrente como el sol. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Nada? ¿Vicky? Sí. Súper buen comentario, Vicky. En realidad, como tú dices, el enemigo trabaja desde que somos pequeños, procurando nuestra destrucción de manera sistemática, y lo hace a través de las personas en las cuales hemos puesto toda nuestra confianza y nuestra fe. Y por eso es tan doloroso, ¿no es cierto? Entonces, no lo esperábamos, no lo veíamos venir, y nosotros nacemos para ser ingenuos y para ser crédulos, y lo que somos hoy, desconfiados, incrédulos, maliciosos, es el producto de nuestra enseñanza, de nuestros dolores y fracasos. Entonces, hay mucho que perdonar, muchas heridas que sanar. Y creo que gran parte de lo que vivimos es porque no hemos enfrentado eso. Y les digo, esto es un proceso de autoliberación, porque el perdón es la puerta de salida de espíritus malignos que se enquistan a través de la amargura. Son especialistas para recordarnos. ¿Cómo vas a confiar si tal persona te hizo esto? ¿Cómo vas a creer de nuevo? ¿Cómo se te ocurre poner tu confianza? ¿No te acuerdas lo que pasó allí? ¿Cómo crees que va a ser diferente esta vez? Si tu papá, si tu mamá, si tu tío, ¿crees que estas personas son diferentes, son mejores? ¿Has escuchado esa voz? ¿Cree que es un ángel bueno eso? ¿Sí? Entiendo que si uno quiere, por ejemplo, no necesita perdonar a alguien que ya falleció, conversar con un hermano o una hermana que pueda escucharlo, ¿cierto? Y nosotros hacer como que la persona está escuchando y pedir perdón de esa manera. Okay. Pero ¿qué pasa cuando la persona está viva, pero es una persona, por ejemplo, puede ser que no quiera estar presente en la conversación, que no vaya a entender, que se resista, ¿no? ¿Es válido también buscar una hermana que pueda estar escuchándonos y hacer el ejercicio del perdón después de todo el proceso de ya empezamos?
Muy buena pregunta, Susi. ¿Qué pasa cuando la persona con la que tenemos un problema, ya sea de pedirle perdón o perdonarla, está fallecida o no quiere participar en el proceso? ¿Podemos tener una especie de hermano o hermana sustituta? Sí, podemos tenerlo y también podemos hacerlo solos. El punto es que, insisto, yo hago una diferencia que a algunas personas no les gusta, pero yo la hago igual. Y es que creo que hay una tremenda diferencia entre el perdón y la disposición a perdonar. La disposición a perdonar es lo que nos hace libres. Pero el perdón es cuando ocurre la reconciliación. Entonces, cuando una persona está fallecida, evidentemente no se va a producir la reconciliación, ¿no es cierto? Y si la otra persona no quiere participar en el proceso, tampoco se va a producir la reconciliación. Pero nosotros somos libres al estar dispuestos a perdonar. Porque en el fondo ya hemos soltado la ofensa en las manos de Dios. Hemos renunciado a la venganza. Hemos cortado la amargura, la cadena que nos oprime. Hemos sido libres. Y si la persona nos viniera a pedir perdón, estaríamos totalmente dispuestos y disponibles para decirle, sí, por gracia te suelto. No hay nada entre nosotros. Tal vez nos volvamos a ser amigos, pero no hay cosas pendientes, no hay temas, no hay recuerdo de los pecados. Te suelto. Eso no se logra producir, pero nuestro corazón ya estaba. Y eso para mí es lo que nos hace libres. Por eso hago esta distinción, que como digo, a algunos no les gusta porque me dicen, no, eso no es auténtico perdón. Bueno, hay que ver caso a caso. Hay muchos casos donde el ofensor jamás le va a venir a pedir perdón, jamás, ni siquiera lo pueden volver a encontrar en la vida. ¿Y entonces qué? ¿Cómo logramos si nunca hay reconciliación? Por eso les dije, el modelo es Dios. Dios nos enseña cómo perdonar. Es Él el que nos llama y nos dice, yo pago el costo. Vengan y reconcíliense conmigo. Ya, Señor, aquí vengo a reconciliarme, ahora pídeme perdón. Pero ¿cómo? ¿No era venir y reconciliarse? No. Me has ofendido, has sido independiente de mí, has pecado en mi contra. Yo te hice para este propósito y tú has hecho de tu vida una basura. Necesitas reconocerlo. Ok, Señor, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón. Con gusto te recibo, eres mi hijo pródigo. ¿Me entienden? El perdón de Dios está disponible para todos, pero la reconciliación solo ocurre cuando viene arrepentimiento. ¿Sí? Varias cosas. Primero, yo entiendo que la justificación no es perdón, pero el entender por qué alguien lo hizo nos puede ayudar en perdonar a la persona, ¿cierto? O es parte podría ser parte del proceso o mejor no buscarlo. Importante tu pregunta, Roel. Tú dices que entiendes que la justificación no es lo mismo que el perdón, pero a lo mejor podría ayudar el hecho de entender por qué la persona lo hizo. Cuando tú entiendes por qué una persona hizo algo, estás aprendiendo a amar a esa persona a pesar de sus imperfecciones. Pero eso disminuye lo que se te robó, la ofensa. Al final, tú puedes comprender todo lo que tú quieras, pero esa persona borracha atropelló a mi hijo. Tú puedes comprender todo lo que tú quieras, pero al final ese tipo me quiso robar y en su violencia, que estaba drogado, me acuchilló y ahora vivo una minusvida. Puedo entender todo lo que quiera, pero me ofendió seriamente. Y la única manera de lograr soltar eso es que Cristo lave esa herida. Es renunciar a la ofensa y ponerlo en sus manos. Entonces el perdón es un milagro. Requiere la ayuda de Dios. Pónganse en esos casos extremos para entender el perdón. Porque no es así como esa persona me dijo tonto. Tengo que perdonarlo. Pónganse en esos casos extremos para
para entender la profundidad de la llaga y de la necesidad de Dios. Así que, en mi opinión, tú puedes entender todo lo que quieras al que te hizo daño, pero eso no va a sanar la herida. A alguna persona tal vez le puede ayudar. Yo creo que depende de la ofensa. Depende de la ofensa. Porque los casos que usted está poniendo para mí No te ayudarían en nada, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si alguien te habla mal y a lo mejor después tú te enteras que esa persona venía de un mal día, le pasó esto, otro, a ti te ofendió. Esa persona sí te habló mal y quizás puedes entender porque estaba más propensa a hablarte mal. Eso es diferente a una violación. Muy bien, Dami. Excelente tu ejemplo, permíteme continuarlo. Tú dices, claro, depende de la situación, porque si una persona te habla mal, a lo mejor tuvo un mal día. Claro, pero pónganse en la situación porque a Jesús le gustaban los extremos, para que entendiéramos cómo es esto. Él dice, si una persona te ofende 70 veces 7, una vez tras otra, la misma historia, perdónale. Y cuando tú entiendes eso, tú dices, esto es un caso extremo, Jesús lo puso extremo. ¿Por qué? Porque si la persona me habla una vez mal, digo, pues, tuvo un mal día, se peleó con la señora, el perro lo mordió, qué sé yo. Entonces yo, ok, estoy más disponible, más dispuesto a perdonar. Pero cuando Jesús me pone 490 veces, entonces yo digo, aquí hay algo sobrenatural, me está pidiendo algo más allá de lo normal. Porque esa persona no tiene derecho a estar toda la vida enojado y que yo pague el pato. ¿Me entienden? No tiene derecho a que por su mal genio yo toda la vida tengo que salir herido. Y más encima es el jefe. Entonces me cree que me puede pisotear toda la vida y se puede dar estos lujos de dejarse llevar. Entonces hasta la ofensa más pequeña, hermanos míos, reiterada, produce una herida enorme. Piensen en sus mamás, piensen en sus papás, cualquier cosa que tenían que de repente la hacían continuamente y ustedes una vez la pasan, pero toda la vida dicen, ¿hasta cuándo? Ya déjate. Es necesario ser diferente porque la marca que estás dejando en mi vida es terrible. Y cuando ustedes eran niños hacían ese grito interno, pero no sabían qué hacer. Ahora que son grandes, en una clase como esta y guiando gente, ustedes tienen que saber qué hacer y es tomar la ofensa, asumir el costo, renunciar a la venganza, llevarlo a los pies de Cristo, buscar sanidad en la sangre de Jesús. Es un milagro. Entonces, el perdón es obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso que es tan fantástico la paz que produce el perdón. Por eso es que una persona que estuvo en un campo de concentración puede alguna vez darle la mano y hasta un abrazo a su captor, como hay libros. ¿Me entienden? Por la paz del perdón. No es la comprensión de que a lo mejor ese ser humano tuvo un mal día o que solamente obedecía órdenes. El perdón es mucho más profundo que justificar. Este es todo un tema, da para muchísimo y creo que les he dado bastante material. Sigan meditando en ello. Entiendan que todo ser humano que cruza por su vida está dañado. Entonces esto lo van a tener que hacer una y otra vez en procesos en la iglesia. Y espero que todo este material junto lo usen harto y con sabiduría. Dani. Estoy un poco anulada con la explicación, la verdad. Estoy como tratando de mascarlo y como normalizarlo, pero si usted pudiera resumir en una palabra, una frase, cada punto, o bien realizarme un esquema como un esquema de imágenes de los 4 puntos, así como súper resumido, ¿lo podría decir? Como para entenderlo mejor. No sabría cómo ponerlo más breve que lo que está acá. A lo mejor puedo intentarlo, pero no sé si les ayuda, porque creo que realmente está súper breve y los procesos de consejería son mucho más profundos y largos que esto. Pero si puedo decirlo, lo primero es enfrenta tu dolor. Enfréntalo, no lo resumas, no lo achiques, di todo, grítalo, llóralo.
después comienza a decidir salir de eso. Toma la decisión, porque nadie la va a tomar por ti. Toma la decisión y esa decisión va a tener un costo y ese costo tienes que pagarlo tú. No lo puedo pagar yo, no sacas nada con que yo me lamente contigo, no sacas nada con que yo te tenga pena, no sacas nada con que todo el mundo te diga pobrecito porque no te ayuda eso. Tienes que tomar una decisión. En tercer lugar, esto va a ser milagroso. Necesitas de la ayuda de Dios. Aprende a colocar en las llagas de Cristo tu dolor para que Él lleve esto. Él sabe cómo hacerlo, tú no. Déjale la venganza a Él si va más allá de lo que puedes soportar. Cuando aprendas a hacer eso, va a ser mucho más fácil orar también por sanidades físicas. Eso es un paréntesis. Y en último lugar, hazlo ya. Te espero hasta mañana. Pero no esperes hasta tener ganas, porque nunca vas a tener ganas. Lo que vas a tener ganas es de olvidarlo, pero no de perdonar. El perdón es un proceso de obediencia por fe, no de sentimientos. Si ese resumen ayuda. Hermanos, hemos llegado hasta el final de este breve curso. Dios les bendiga. Usen esto con sabiduría y nos vemos el próximo miércoles.